Vamos a empezar con esta sesión. Recuerdo la dinámica. Cada una de las personas que van a exponer tienen 10 minutos. Vamos a exponer en este orden. Primero va Carolina Bodewick, luego Marlon Martínez, luego Billy de Panameño y vamos a cerrar con María José Bustamante. Cada una de las personas expositoras va a tener 10 minutos. Luego, pues, cada uno de nosotros va a tener un momento, si lo consideran oportuno, para hacer preguntas, ¿verdad? A lo mejor nos quedan como dudas de cómo aplicar algunas dinámicas. Para eso vamos a tener 20 minutos. Y luego de ese espacio de intercambio, que es muy importante, vamos a cerrar. Bien, quiero invitar a Caro para que comparta su pantalla. Yo les voy a poner un cronómetro y les voy a avisar en el chat cuando ya estén en los 10 minutos. O sea, cuando se cumplan los 10 minutos voy a poner en el chat, así es que ahí ponentes le dan una miradita. Bye. Bien, Caro. A ver si, sí, a ver si logro ver el chat. Pero igual me puse un cronómetro aquí. Vaya, perfecto. Caro, la idea es que ustedes compartan la pantalla. ¿Se ve? No. No se ve mi pantalla. Aquí, espérate. Ahorita voy. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok. Adelante. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Carolina y yo estoy colaborando con la materia de redacción y argumentación, que tiene como eje transversal hablar sobre los feminismos y argumentar sobre los feminismos con los chicos y las chicas y chiques de primer año. Y lo que les voy a compartir es, bueno, me hice esta pregunta y les hice esta pregunta a mis estudiantes. ¿Cuándo decimos que una tesis argumentativa va por buen camino? A esa pregunta tratamos de responder a lo largo de una clase, a veces nos toma 2 clases o a veces hasta 3 clases, ¿verdad? Pero normalmente lo planifico para 1 o 2 clases. Entonces, ¿cuáles han sido los antecedentes o por qué me quise dedicar un tiempo a esto? Y es porque me encuentro con que los estudiantes, las estudiantes y los estudiantes creen que tesis es igual al trabajo final de graduación. Eso es con la idea que viene. Que se preguntan si tener una tesis o tener una postura es lo mismo, no saben definir eso. También porque tienen muchas debilidades para reconocer y valorar componentes de una postura, de una tesis sólida, ¿verdad? Y por lo tanto se les dificulta mucho entonces construir esa tesis sólida, ¿verdad? Y sobre todo porque creen que una opinión personal es igual a una postura argumentativa. Entonces yo dije, no es posible que creamos que todo lo que decimos, como podemos respetar las opiniones personales, pero una opinión personal no es lo mismo que una postura argumentativa o una tesis, ¿verdad? Entonces por ahí empezó como la razón por la cual diseñé este taller, esta actividad. Entonces les voy a compartir como los momentos en los que se divide y el momento 1 sí le dedico un poco a una sesión o a un momento expositivo y trato de responder estas preguntas: ¿qué es una tesis? ¿Cuáles son las características de una tesis? ¿Qué es un argumento? Es decir, lo que me ayuda a sustentar mi tesis. ¿Cómo se construye un argumento? ¿Cuáles son las partes de un argumento donde puedo buscar evidencias, información, datos que sustenten mi argumento? Ese es el momento 1. Y este es un poco como lo que utilizo para hacer, en lo que me apoyo para construirlo. Entonces, les comento, bueno, mi postura sí es igual a construir una tesis. Estas son las 3 características básicas para tener una buena tesis. No me meto como en profundidades ni honduras de qué es una buena tesis, sino que trato como que sea puntual, porque si no, los perdí. Entonces, luego les comparto un ejemplo de una tesis. No quiere decir que yo estoy de acuerdo con esta tesis, ni les pido que estén de acuerdo con esta tesis, sino que la usamos como ejemplo. La legalización del aborto es un atentado contra la vida humana. La analizamos a partir de las características que vimos y que estuvimos discutiendo en la diapositiva anterior. Es discutible, quiere decir que sí podemos encontrarnos con diversas posturas alrededor de esa frase o de esa oración, sí. Está expresada en una oración específica, en una afirmación, ¿sí? ¿Qué es lo que hace falta? Argumentar, dar datos que me hagan defender esa tesis, ¿verdad? Entonces después pasamos a que la postura o la tesis que yo construya y que yo exprese a través de una afirmación
tiene que estar sustentada por la argumentación, si no, nos quedamos a nivel de opinión personal, ¿verdad? Y nos sirve para discutir, y nos sirve para convencer, o nos sirve para persuadir a otra persona. Tengo que argumentar. ¿Y qué es la argumentación? La argumentación les planteo yo que debe de responder a estas preguntas. ¿Por qué creo que mi tesis o mi postura es o puede ser válida? ¿Verdad? ¿Qué razones tengo para creer que mi tesis o postura es válida? Tengo que poder responder esas preguntas. Y y pasamos a ver algunos argumentos que pueden sostener esa tesis. Son ejemplos de argumentos que sostienen esta tesis de la legalización del aborto es un atentado contra la vida humana. Les planteo 3, los analizamos, decimos qué tipo de argumento es, qué tipo de información me está dando este argumento, ¿verdad? Más allá de analizar lo válido o no, o lo falaz que puede ser ese argumento o no, vemos la información que nos está presentando cada argumento y la evidencia que nos está dando cada argumento. También revisamos argumentos que pueden refutar esa tesis, ¿verdad? Y qué información también tengo y qué puedo dar para contraargumentar esa tesis. Vamos discutiendo cada una de estos argumentos también. ¿A dónde podríamos encontrar esta información? ¿En qué fuentes de información creo que puedo encontrar estos datos? ¿Verdad? Luego tenemos un momento 2. El momento primero era expositivo. El momento 2 es un diálogo conjunto y ya va a partir de un ejemplo real y trato de responder estas preguntas. ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Cuál considero que es la tesis o la postura que esta autora quiere argumentar? ¿En qué nos quiere hacer pensar esta autora? ¿Cuáles son los principales argumentos y evidencias que utiliza en su texto? Casi siempre estas son preguntas que me hago yo misma como docente y algunas se las hago explícitas a ellos, a ellas y a ellos. ¿Verdad? Entonces, este es un ejemplo real, ¿verdad? De un artículo que se llama Servidumbre a 57 centavos la hora. Lo leemos como en una primera lectura compartida. Luego, si se hace necesario y si no han terminado de entender mucho el texto, hay una lectura individual y se abre el diálogo posteriormente para identificar y nombrar en voz alta la tesis del texto, no los argumentos, sino cuál creo yo que es la postura de esta autora, qué es de lo que me quiere convencer o qué quiere argumentar. A veces se encuentra literal, a veces es implícita, les planteo yo, ¿verdad? Para que no crean que la van a encontrar en el primer párrafo. Si no lo logran, pues entonces yo trato de mostrar cuál es la tesis en mis propias palabras. Y luego trabajamos en parejas o en tríos para que hagan una identificación de los argumentos y las evidencias que la autora está usando, ¿verdad? Y lo tienen que escribir y compartir cuando regresamos a la sesión. Y el momento 3 se trata de trabajo independiente. Aquí ya los estudiantes, las estudiantes tienen que plantear una postura sobre un tema, enmarcada en un tema, siempre dentro de los feminismos. Entonces, las preguntas que tenemos que responder es cuál es mi postura sobre, ¿verdad? Y qué quiero decir sobre esta situación, sobre esta experiencia, sobre este caso, por qué tengo esta postura. Y trabajamos en un Jamboard donde ellos escriben, por ejemplo, el primer post-it es donde escriben su postura, ¿verdad? Y hacia abajo ponen los argumentos o las evidencias, los datos con los que quieren sustentar esta postura. Ahora bien, en este mismo momento entramos a esta plataforma o entramos a esta pantalla y todas, tenemos que comentar, vamos comentando cada tesis a partir de las 3 características básicas que hablamos en el momento 1. Entonces, así se van exigiendo entre todos que cumplan con esa calidad de tesis y tienen la oportunidad de dejar por escrito sugerencias o decirle, yo creo que tu tesis no es discutible por esta razón, o yo creo que tu tesis no está bien expresada, o yo siento que tu tesis se podría fortalecer con esta evidencia, con este dato, te recomiendo esta fuente. Entonces, lo que me gusta también es que hay oportunidad para colaborar y para contribuir a construir la postura de sus pares, ¿verdad? En ese sentido, el rol de los estudiantes, yo los he definido así. Al principio es escuchar, observar lo que les estoy planteando, lo que les estoy compartiendo.
pero también reflexionan y comparan a partir de material concreto, dialogan a partir de premisas claras que yo les doy y con base en la escucha y el respeto hacia la postura de sus pares, ¿verdad? Construyen también posturas a partir de la colaboración y del diálogo con esta actividad que les compartí en el momento 3. Y el último me parece sumamente importante porque dialoga de forma activa, pero también crítica. Sí, la premisa es escuchemos y respetemos, pero también cuestionando en busca de evidencias y argumentos fuertes. No voy a respetar una tesis solo porque la Caro me está diciendo que respete la opinión de los demás, sino que yo te cuestiono. ¿Cuál es tu evidencia para creer esto? Para decirme esto, ¿verdad? Y ahí hacer un ejercicio también de pensamiento crítico. Y finalmente, el rol del docente, pues he reflexionado que trato de llegar a esto, ¿verdad? Que soy una mediadora del diálogo, trato de escuchar, también observar sus actitudes, sus reacciones y retroalimentar de diferentes maneras, de forma escrita, muchas veces por WhatsApp o a veces en la sesión, así en tiempo real, sincrónicamente. Cuestiono sus posturas y les exijo argumentos y evidencias. Y finalmente también puedes modelar este proceso de pensamiento para otros espacios también, no solo con sus pares en la clase, que es relativamente un espacio seguro, sino, por ejemplo, hablamos mucho de las redes sociales y la tendencia que hay a la desinformación y sobre todo a la cultura de la cancelación en redes sociales, por ejemplo. Entonces, porque estamos viviendo en una época en la que cualquiera puede, qué sé yo, denunciar, acusar a alguien en redes sociales y no necesito creer eso inmediatamente solo porque sale en una red social, sino hacer las preguntas precisas para evitar caer en esta cultura de la cancelación, para evitar caer en esta cultura de la desinformación, sino que hacer las preguntas precisas, buscar la información precisa. Entonces trato de modelar un poco este proceso de pensamiento en esta actividad. Y ya para terminar, que creo que ya quiero ver. Perdón, Karen. Sí, ahorita, pero adelante. Resultados de la práctica de enseñanza-aprendizaje. Pues yo creo que entre las cosas logradas es que ellos terminan diferenciando entre qué es opinión y argumentación. Creo que sí es bien logrado. También hay mucha conciencia de cuidar su proceso de construcción de postura, buscar información, investigar, contrastar, seleccionar con criterios de calidad las fuentes que están utilizando. Y esto lo puedo ver desde la entrega del primer ensayo hasta el tercer producto que me entregan, que no es necesariamente un ensayo, puede ser un podcast, un infográfico, pero siempre se trata de construir una postura. Y en términos de desafíos, pues yo creo que ya apropiarse en la práctica de su postura, ¿verdad? De la búsqueda de fuentes confiables y sobre todo de citar correctamente en APA, como que sí les cuesta un montón citar correctamente, apropiarse de la construcción de la postura y evitar copiar y pegar la postura o la argumentación de alguien más, y no necesariamente porque quieran plagiar, sino que porque creo que no logran hacer este diálogo con la literatura o con las fuentes, sino que para ellos, para ellas voy a citar, copio y pego y ahí ya está. Pero en realidad necesito dialogar con esa fuente. Y eso, no dan mucha relevancia a citar correctamente en APA, aunque entiendan, no le logran dar el lugar que merece. Y muchísimas gracias. Gracias, Caro. Gracias por compartirnos este ejemplo de cómo guías a los estudiantes de primer año para que aprendan a distinguir entre una tesis, una argumentación y para que ellos también aprendan a construir su propia tesis y sus argumentos. Gracias, Caro. Bien, ahora vamos con la experiencia de Marlon Martínez sobre cómo ejecuta el talleres en su clase. No te escuchamos, Marlon. Ok, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Ok. Buenas noches. Yo voy a hablarles acerca de unos aspectos muy puntuales de la última clase que he estado facilitando, que es redacción creativa.
Los propósitos de esta clase son 3: sintetizar, aprender a conceptualizar y aprender a historizar. Entonces yo lo llevo por parte y ahora les quiero compartir cómo nosotros desarrollamos ese proceso de conceptualización, cómo nosotros llegamos a un concepto y cómo ese concepto se transforma en un escrito creativo. Yo descubrí este escrito, que no es un escrito creativo, por cierto, sino que es un escrito científico de este investigador español llamado Jesús Guillén, donde él habla que el cerebro humano tiene lapsos de 15 minutos para prestar atención, y esos 15 minutos no son gratuitos, es decir, que el ponente tiene que ganarse esos 15 minutos de su audiencia y saber que los tiene justos para poder pues llevar su mensaje. Entonces a mí me impactó esto porque él habla de un proceso de pasar de un estado beta del cerebro a un estado teta, y para lograrlo hay que impactar a la audiencia con impactos audiovisuales o con toques emocionales, datos novedosos y hacer reflexiones. Y luego entender, Jesús Guillén dice que hay que entender que una vez lo logremos, nosotros tenemos solo esos 15 minutos. Ayer Gabriela Quiteño decía que muchas veces ella comienza su clase con arteterapia, haciendo mandalas con sus grupos de estudiantes. Entonces a mí me llamaba la atención porque Gabriela decía que ellos cambiaban de mood o de ambiente o de forma de ver o de actitud en la clase. Y lo que Gabriela estaba logrando era precisamente eso, sacarlos del estado beta en lo que ellos están y llevarlos al estado teta. A mí me funciona mucho la narración. O sea, yo siempre cuento antes de mi clase una historia. Y la historia tiene que ver obviamente con la clase. Como mi clase es redacción, yo tomo autores que tienen historias interesantes que a ellos les puede parecer muy buena, y estas historias o son narradas o las pongo a través de videos cortos o las discutimos o las descodificamos si es que yo dejé la narración para que la leyeran previamente. Y luego cuando yo tengo la atención que la misma narración me brinda, cuando yo empiezo a contar algo y ellos me prestan atención, yo traslado la estructura de lo que quiero darles a conocer y luego permito que ellos la descontextualicen con sus elementos de la cultura pop, que ellos traigan su cultura a mi estructura y que la estructura deje de ser mía y se transforme en nuestra, ¿verdad? Esto lo aprendí de Omar Luna, por ejemplo. Él maneja muchos conceptos sociológicos a través de los memes. Pero también está la música, las tendencias, las películas, las series y cualquier otro artificio que me sirva a mí para compartir la estructura y hacer que ellos la descontextualicen y la lleven a su mundo. El resto de la clase es un ejercicio, ¿no? Oiga, cuando ya ellos hicieron lo que quisieron con mi estructura, entonces empieza el ejercicio que termina siempre en una reflexión. Y aquí pues están los minutos que yo tomo para cada parte de la clase. Este proceso lo repito la cantidad de veces que son necesarias hasta que yo me siento feliz y sé que hemos alcanzado el objetivo. Aquí tengo un ejemplo puntual. En este caso, yo lo que quería es que ellos conocieran autores del realismo social hispanoamericano, específicamente autores de la generación de los niños de la guerra españoles o los conocidos como la generación de medio siglo, y autores salvadoreños del siglo pasado que también tienen una tendencia como esa, para que ellos pudieran describir la realidad nacional que vivimos, que la generación del medio siglo enfrentó una dictadura. La generación de principios de siglo de nuestros escritores también estaban en las mismas condiciones, y ellos pudieran decantar lo que esos autores estaban haciendo, descontextualizarlo, hacerlo suyo y describir la realidad de ellos mismos. Entonces presentamos a Salarrué, por ejemplo. Salarrué construye objetos conceptuales como
La pulga y el sombrerito. Luego presentamos a JJ Dabuizón, que aunque es un autor muy reciente, maneja muy bien la narración tipo cámara. Parece que estamos viendo una película en sus escritos, en sus crónicas. Y a Roberto Art, que maneja muy bien las metáforas visuales tipo espejo. Las pusimos como ejemplo, las narramos, las descodificamos y ellos hicieron sus propias narraciones tomando como base lo que estos autores hacen a través de mi modelo. Aquí hay ejemplos de lo que hizo Andrea Schilling, Cecilia Linares y Paola Monterrosa. Me encantó la de Paola, o sea, Paola planteó una parroquia de ciegos, donde toda la parroquia eran ciegos y el párroco no, y se aprovechaba de ellos y les planteaba verdades a medias. Esto me permite evaluar competencias como la innovación, el pensamiento crítico y la comunicación efectiva. Lo importante de esto es alcanzar esos 15 minutos, aprovecharlos y volverlos a ellos parte de nuestra estructura. No entregarles una estructura para que ellos la sigan, sino que para que ellos la decodifiquen y la hagan suya. Yo termino con esto. No sé si alguien se acuerda de este librito. Yo lo estudié por un par de años, pero lo que me interesaba del librito no era tanto el álgebra, sino las historias que contaba justo antes de que comenzaran los capítulos del libro. El libro siempre comenzaba con una historia que tenía que ver con el capítulo del libro. Una historia de cómo se había descubierto o cómo se había utilizado inicialmente eso en la historia de la humanidad. Y gracias a ello, pues yo me interesé más en la historia que en la matemática, pero lo pongo como ejemplo porque aún cosas que pudieran parecer muy tangibles o muy abstractas, como las matemáticas, pueden ser llevadas de un estado beta a un estado teta a través de la historización. Muchas gracias. Gracias, Marlon. Bien, ahora vamos con la exposición de Billy de Panameño. Adelante, Billy. Bien, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Pongo también el timer. De acuerdo. A ver, quizás empezando primero contándoles que yo doy clases de diseño y comunicación visual a primero y segundo año. Básicamente, en los 16 años que tengo de dar clases en la escuela, ha sido diseño y comunicación visual eminentemente lo que yo he dado. Así que, pues por ahí estoy. Hace unos años encontramos en la escuela este manifiesto que empezó a generar mucho movimiento en los estudiantes y los docentes, en donde encontramos la visión de la escuela en ideas. Y una de esas ideas a mí me impactó muchísimo, que es esta, que se espera que hagamos experiencias y no lecciones. Y esto que vimos en el manifiesto y que todavía está ahí en la escuela y es vigente, se vuelve todavía mucho más retador ahora con los postulados de identidad que Federico y el equipo de la escuela construyó, lo cual me parece fabuloso porque es como las ideas del manifiesto desarrolladas y profundizadas. Entonces, seguimos hablando de la mística de la escuela de una manera súper activa, súper profunda. Ayer Federico mencionó que nuestra metodología es vivencial y práctica, y también en el enunciado 9 nos hablaba de experiencias que vivimos en la escuela, en donde se favorece el autodescubrimiento y el yo creativo. Así que me pareció pertinente
en lugar de contarles cómo hago yo los talleres en mis clases, me parece que sería mejor que ustedes hagan un taller como que si fueran mónicos. Así que los voy a invitar a que nos pongamos en este modo zen, ¿verdad? En este modo, ¿cómo se llamaba, Marlon? Bueno, en ese modo, porque vamos a trabajar. Este ejercicio yo lo he diseñado basado en otros talleres que he hecho, solamente que este lo estoy haciendo en un microtiempo, ¿verdad? Así que no hay chance para preguntas. No es que en clase no hagamos preguntas, como no, pero hoy aquí no hay chance. Así que lo que usted considere acuerdo, eso es lo que tiene que hacer. Mire pues, primero empezamos un taller siempre compartiendo algún tipo de conocimiento, ya sea un conocimiento previo. El taller tiene que ver con poner en práctica un conocimiento. Como estoy segura que no todos los que estamos acá presentes somos diseñadores, me pareció pertinente contarles esta definición. Vamos a hacer una composición, así que tomemos en cuenta que una composición es la forma en que distribuimos elementos que bien pueden ser textos, objetos, ilustraciones, imágenes, en un espacio predeterminado, con el propósito de comunicar. No olvidemos que para hacer esto funcional, debemos pensar en el equilibrio y la jerarquía de la información. Es decir, que tenemos que planear qué es lo que el espectador va a ver primero, segundo, tercero y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien, listos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar una portada para un disco de vinilo que va a reunir la colección de grandes éxitos de un grupo. En este caso, yo les voy a dar el grupo. No siempre tenemos oportunidad de elegir las marcas y productos y empresas con las que queremos trabajar, así que me parece que en este caso lo vamos a hacer así. Yo ya elegí los grupos, pero usted va a seleccionar de acuerdo a lo siguiente. Este es un resumen de la tabla periódica. Entonces, busque en los números atómicos, que son los números que están del lado izquierdo de las tablas, su edad. Y lo que responda a su edad va a ser el nombre del grupo y el símbolo, que puede ocupar indistintamente. Puede ocupar o el nombre del grupo o el símbolo, como el nombre de su conjunto de los músicos. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Listos? ¿Ya escogieron? ¿Ya lo vieron? Estamos set. Muy bien, sigamos. Ok, vamos a hacer entonces una composición utilizando objetos que tengan a su alrededor, lo que sea que tengan a su alrededor. Un lápiz sirve, lo que sea. Busque algún fondo, puede ser papel. Muy bien, Karen, eso está perfecto. Puede ser un fondo de papel, puede ser lo que usted quiera. Y vamos a tomar una fotografía, si tiene chance para más de una fotografía, dele. Si no, pues una, con el propósito de reorganizar, organizando los elementos para que funcionen, con un propósito de comunicación, ¿no? Ok, ¿estamos listos? Voy a poner tiempo al reloj. 2 minutos para hacerlo. El tiempo comienza ya. Vamos. Lo que tenga a la mano, puede ser una postal, puede ser papel, puede ser objetos de... puede usarse usted está a la mano. La figura humana puede ser. Póngale atención a la luz también, ya que estamos con luz artificial. Podemos manejar sombras, por ejemplo. Así que es perfectamente válido. Puede tomarse una selfie. Solo no olvide que el formato de la foto tiene que ser cuadrado. Porque los álbumes de vinilo estaban empacados en sobres cuadrados, ¿verdad? Muy bien, ya estoy viendo fotitas. Muy bien, equipo, muy bien. Si tiene chance para tomar más de una foto, dele. Ok, nos quedan 50 segundos.
Ok, como veo que algunos ya están listos, pueden ver el paso 3 y 4. 30 segundos. Puede editar sus fotos también en el teléfono, ocupar blanco y negro, alto contraste. Póngase creativo. No va a ser evaluado, así que dele con todo. 15 segundos. Vamos, 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tiempo. Muy bien. Ok, el paso 3 y 4 lo vamos a hacer fuera de cámara. Lo pueden hacer ustedes más adelante. Se trata de editar la fotografía incorporando el texto del nombre del grupo en el espacio que encuentre. Si usted no lo dejó listo, no se preocupe, encuentre el espacio y ubíquelo. Yo utilicé para este ejemplo que ven ustedes ahí, Unfold, pero puede ocupar cualquiera. Mire, ve, aquí está mi muñequillo. Ok, y pues puede compartir, si usted está ahorita en el chat de la escuela de WhatsApp, compártalo ahí, o puede compartir también su propuesta en un mensaje de Instagram a Creativity Dose, que es mi perfil, o puede ser en el chat del Zoom, o puede compartirlo en el de la escuela, ¿ok? En el mensaje directo de la escuela. Muy bien. Entonces, ¿qué es los roles que jugamos? A nivel de docente instructor, para mí el trabajo con los instructores es súper importante. Yo empiezo a trabajar con ellos antes es decir, ya ahorita ya los tengo citados, por ejemplo. Yo presiono mucho a la dirección para que me pasen mis instructores lo más pronto posible para incorporarlos en este trabajo. Entonces, planeamos, determinamos contenido, diseñamos el aprendizaje, guiamos y motivamos el proceso. Yo a mis instructores incluso les pido que cuando hacemos la clase presencial merodeen, es decir, que caminen entre medio de los estudiantes con el propósito de ver qué están haciendo, apoyarles. A veces ellos no se animan a pedir ayuda, así que es bueno que los instructores caminen por ahí. Y sobre todo me ayudan muchísimo en la evaluación de los resultados. Yo les enseño a mis instructores la forma de evaluar de manera que podamos hacerlo en equipo y los estudiantes sientan que estamos trabajando juntos y que no hay un sesgo en la evaluación. Me gustaría que pusieran en el chat cuáles retos tuvieron o cuáles retos creen ustedes que pasamos en este tipo de talleres de esta forma, y que pusieran también qué resultados o cómo sintieron los resultados, cómo se sintieron haciendo este taller de esta forma. Mientras ustedes escriben en el chat, yo les cuento cuáles son los retos que normalmente tengo con mis estudiantes. El desconfigurar los prejuicios es de las cosas más importantes que tengo que luchar, desde no puedo dibujar, no puedo colorear, no entiendo los colores, o sea, en fin, hay un montón de prejuicios que lastimosamente desde el colegio empezamos a construir en nuestros estudiantes y que nos toca a nosotros ayudarlos a desaprender sobre todos esos prejuicios de yo no puedo, o esto está malo, esto está feo, huirle al error. Entonces, yo trato de que a través de los talleres abracen el error y disfruten incluso equivocándose para luego poder ver resultados efectivos. Obviamente, pues que los estudiantes cumplan con sus materiales es uno de los retos más difíciles a la hora de hacer un taller. Los resultados, pues trabajar contra el reloj los mantiene enfocados, tal como nos decía Marlon, esos 15 minutos son mágicos, así que hay que aprovecharlos al máximo. Así que yo los pongo mucho a trabajar contra el reloj en clase. Y también una de las cosas más interesantes con los resultados es que los estudiantes aprenden a confiar en el proceso, en que hay un proceso de aprender en donde primero nos tenemos que caer, tenemos que aprender a gatear antes de caminar y antes de correr. Y yo estoy en esas primeras etapas. Así que eso es todo. Espero que se hayan divertido y espero que hayan captado ahí un poco de la metodología de mis talleres. Gracias.
Muchísimas gracias, Billy. Bueno, voy a aprovechar ahorita que estamos en el chat para pedirles en unos minutos, les voy a compartir el link de la evaluación nuevamente. Así es que les pido que por favor nos ayuden a evaluar mesa abierta, porque la idea es que hayan otros encuentros mesa abierta y pues naturalmente algo habrá que mejorar. Así es que su opinión de verdad nos sirve mucho. Bien, ahora le doy la palabra, el control de la presentación a María José Bustamante para que también nos comparta su experiencia, y recuerden que si hay preguntas o comentarios vamos a tener unos minutos después de la presentación de María José para que también los puedan poner en común. Majo, adelante. Gracias. Ahorita. Me confirman, porfa, si la ven en pantalla completa. Sí, súper. Bueno, me toca cerrar. Les voy a contar un poquito acerca de lo que yo hago. Dramáticamente le he llamado casos de la vida real porque en eso se basa este ejercicio. Y bueno, yo le doy branding y nuevas tecnologías, específicamente los de SED. Este ciclo me tocó trabajar con los de SIM también, por una porción de, como un módulo, digamos, de la materia que se partió en 3 módulos, y fue una experiencia totalmente diferente, trabajar con SIM y trabajar con SED, pero usualmente le doy clases a SED. ¿Vea? Entonces les quiero contar un poquito acerca de un taller que me ha funcionado mucho, que ha ido mutando a través de los años. Lo hago todos los años, con ajustes, con modificaciones, con algunos cambios, pero me ha dado súper buenos resultados. Así que bueno, un poquito de antecedentes. Hablando de branding, solo para estar como en la misma página. Yo tengo 9 años de trabajar en branding y he desarrollado como una fórmula infalible de qué es branding y la manera como más sencilla de explicarlo, ¿vea? Y es la suma de tener clara la identidad de una marca, saberla reflejar a través de una buena imagen, ¿vea? Y sumarle una buena estrategia, ¿vea? Sin alguno de esos 3 elementos tenés una marca o tenés un logo o tenés una buena campaña, pero no hay branding como tal, no hay construcción de marca si no están estos 3 elementos alineados, digamos. Entonces ese es como mi punto de partida. En mi materia, que se llama puntualmente branding y nuevas tecnologías, aprendemos a crear estrategias de marca o estrategias de posicionamiento que responden a la identidad de una marca, ¿ya? Buscamos alinear lo que la marca dice que es con lo que los demás dicen que es la marca, ¿ya? Que eso al final es el indicador de un buen branding, ¿ya? Que lo que tú decís que sos y lo que la gente dice que sos es una misma cosa. Aplica para marca persona, aplica para marca comercial, aplica para marca política, marca social, lo que sea, todo cabe dentro de esta misma formulita, ¿ya? Para esto, los alumnos deben aprender a tomar decisiones estratégicas en torno a la personalidad de una marca, el tono y el estilo de su comunicación y las audiencias con quienes quiere conectar. Entonces, eso es un poquito lo que abarca este ejercicio. Después de haber visto el primer módulo que se enfoca mucho en el tema de branding, cómo construir una marca, cómo crear una identidad, cómo extraer esa identidad de la mano con el cliente, pues pasamos a esta etapa que es ya tomar decisiones estratégicas a partir de esa personalidad, a partir de esa identidad, de ese propósito que tiene esa marca en el mundo, poder crear estrategias coherentes, ¿verdad? Entonces, este ejercicio nace de, como les decía, un caso de la vida real, y esto es algo que me encanta hacer porque tienen una resolución al final y los alumnos pueden ver realmente en qué terminó todo. Vean, no queda solo en un aprendizaje académico, sino que se aterriza algo ya puntual. Entonces, este es un caso real que llegó a la agencia hace muchos años, y yo se los presento a los alumnos tal cual nosotros recibimos el petitorio del cliente para ver cómo ellos lo solventarían, ¿verdad? Entonces, definitivamente tiene que ver con crear un abanico de soluciones, ¿verdad? Todas las soluciones las crean en equipo, toda la clase participa para poder crear estas soluciones. He hecho este ejercicio de muchas formas, y la verdad que funciona bastante, ¿verdad? ¿Cuál es el problema en esencia que se trata en este taller? Una distribuidora de productos varios enfocados en el tema de bienestar, tanto de salud y de belleza, tiene un presupuesto limitado de $600 mensuales para impulsar sus marcas en digital. Vea, súper común, es un caso
súper común allá afuera de clientes reales, vea que tienen un presupuesto súper pequeñito y con eso quieren hacer maravillas y llegan donde uno como experto, vea, y te dicen, ayúdame a solventar este problema. ¿Ya? Partiendo de la premisa que las personas no necesariamente queremos interactuar con un negocio como una distribuidora en redes sociales, o sea, no vengo yo y voy a buscar una distribuidora en Instagram y le voy a dar follow y voy a estar reaccionando a sus stories, ¿vea? Porque no, nadie hace eso. Entonces, el reto es cómo posicionamos más de 12 marcas a través de canales digitales con un solo presupuesto de $600 mensuales. Es un reto, ¿vea? Definitivamente no puedes abrirle una página de Facebook o un Instagram a cada una de las marcas por ese presupuesto, ni como asesor, ni como cliente es rentable ese negocio, entonces hay que buscar otras alternativas, digamos. Este es un caso real, como les decía, que llegó a ADN y que logramos resolver estratégicamente y al final de todo este ejercicio, todo concluye con presentar el outcome o presentar el resultado final que se realizó ya con el cliente para darles a ellos como una visión de qué fue lo que funcionó y ya vamos a ver al final cómo se mezcla eso con lo que los alumnos trabajan. Entonces, el formato, yo he hecho este taller tanto en formato grupal como en taller individual. ¿Vea? Si es grupal, no hago grupos más allá de 3 personas. Eso es usualmente con lo que yo trabajo. Y ya lo he hecho también en formato individual, cada quien por su lado trabajando esto. Y la verdad que da buenos resultados de las dos maneras. Se evalúan obviamente cosas totalmente diferentes, pero sí en formato grupal, pues es más fácil de evaluar. ¿Vea? Porque obviamente te estás concentrando en pequeños chunks, en pequeños grupos, en lugar de estar haciendo revisores individuales para todos. Ahí es donde se me extiende un poquito el taller cuando lo hago individual, pero se puede, ¿vea? Y da resultados interesantes porque ahí sí cada quien está con su mentecita tratando de resolver en lugar de estar peloteando ideas en grupo. A lo largo de los años, pues los dos me han funcionado. Usualmente este es un taller que dura 2 horas clase. En este ciclo tuve chance de dar mis clases de un solo, era una clase como de 4 horas, era infinita, pero hicimos un solo taller. Usualmente lo divido en 2 clases en 2 días separados y es mucho más tranquilo. ¿Ya? Y algunas de las herramientas que utilizo, pues obviamente ahorita que ha sido virtual, he usado los rooms de Zoom para hacer reuniones grupales. Sí me gusta tenerlos separados, cada quien en su grupo para poder estar platicando entre ellos y siempre con el Miro para tener avances en tiempo real. Siempre me gusta saber que sí están trabajando, ¿vea? Entonces, la parte del Miro me ha solventado mucho eso, ¿vea? Versus tener gente que se pasa pues en la primera parte del taller haciendo nada y la segunda parte del taller corriendo para terminar todo. Entonces, esta es como un poquito la manera en la que logro tener un poquito de control sobre eso. Entonces, ¿cómo divido esas 2 clases? La clase 1 viene con una discusión abierta del problema, ¿verdad? Ahí hago yo como el rol un poquito de cliente, de responder esas preguntas como lo haría el cliente o como lo hizo el cliente en su momento con nosotros. Luego hacemos un benchmark del mercado, entendemos un poquito cómo funciona el mundo de las distribuidoras. Usualmente los alumnos están súper acostumbrados a trabajar marcas producto o marcas ya de un servicio, ¿verdad? Un restaurante, una marca de un producto per se, pero no necesariamente de una distribuidora que no tiene contacto con el cliente final. Entonces sí, hacemos un poquito de benchmark para llegar a esa gran conclusión que les decía al inicio, que no necesariamente querés seguir a una distribuidora en Instagram. ¿Ya? Luego tenemos una sesión de brainstorm, esto es en equipos o individual, como les decía. Y luego pasamos a revisores preliminares, que es antes de llegar a una solución estratégica, voy y trato de ver que cada grupo esté alineado con el ejercicio, que esté entendiendo lo que está pasando, que no me estén solventando por la vía más tradicional, sino que poder hacer un montón de preguntas y ya voy a hablar un poco de mi rol en eso. Y en la segunda clase ya tenemos la creación de la estrategia, ¿verdad? Lo ideal sería que en el revisor preliminar pues ya queden algunas ideas un poquito ya cuajadas, un poquito ya aterrizadas para que puedan crear la estrategia en la segunda clase. Obviamente yo no pido piezas gráficas, no pido nada de que resuelvan a nivel gráfico, sino que todo es a nivel estratégico. Luego vienen ya revisores finales, que eso es como para aclarar dudas. Estos son un poco más cortos, solo para ver que estemos alineados y que hayan cumplido con todos los factores del ejercicio. Y luego las presentaciones a la clase, que quizás es lo más importante.
Aquí es donde todos le hacen una presentación a la clase de su solución al problema y es donde todos van comparando en qué áreas llegaron a una misma solución en común y qué cosas hizo otro grupo que hubiera podido yo incorporar en mi propuesta para que fueran un poco mejores. Luego tenemos una discusión abierta acerca de eso. Sí les pido que tomen nota acerca de lo que los otros grupos hacen y dicen para ellos poder complementar y decir, pues, esa idea hubiera sido chiva incluirla en mi propuesta, o si fusiono lo que fulanito dijo, pues podríamos tener algo ya más robusto. Entonces, ellos solitos van realmente evaluándose entre ellos, no con el fin de decir tu idea es buena o mala, sino que qué podría funcionar o no, ¿verdad? Y al final viene la presentación del caso real, que es algo que nosotros hicimos dentro de la agencia para que ellos vean cómo se le presentó al cliente, cuál fue el resultado final y ellos mismos van dándose cuenta que muchas de sus ideas son súper válidas y que caben súper bien dentro de esa estrategia, ¿vea? Entonces se sienten muy validados porque usualmente hacen un buen trabajo, quizás no con todo, pero sí con algunas ideas puntuales que podrían funcionar. Entonces, básicamente los estudiantes deben cazar soluciones, ese es como el objetivo central, ¿verdad? Y hay 3 objetivos específicos con los que tienen que cumplir. Obviamente investigar y diagnosticar, que es la parte más importante, porque sin eso no van a entender la industria de la que estamos hablando. Luego proponer una solución estratégica, algo que realmente pueda funcionar, ¿verdad? Y esto va más allá de solo abramos un canal en redes para la distribuidora, ese es como, va vetado desde el inicio, digamos. Y luego manejar el tiempo y sintetizar, que creo que es la más importante, es la resolución de una estrategia básicamente en 2 clases, ¿ya? Entonces sí les toca sintetizar, sí les toca como presentar sus ideas de la manera más, casi que como un elevator pitch, donde realmente tienen ya todo resuelto y lo pueden explicar de manera concreta, sin tener que irse por la tangente o sin tener que explicar a detalle todas las tácticas que van a hacer, tratar de enfocarse en el camino estratégico, ¿ya? El rol de ellos es participar activamente en la búsqueda de soluciones viables para el cliente y como asesores también deben apegarse a un presupuesto estricto, ¿verdad? Con el que tienen muy poco para abarcar mucho, ¿verdad? Entonces, eso creo que es la limitante número 1 y es lo que los hace regresar a algo que realmente sea viable y no quedarse solo soñando con cosas súper fumadas y creativas que al final no van a funcionar. Y bueno, mi rol como docente, y esto me lo tengo que repetir muchas veces durante este ejercicio, es guiar, no resolver. ¿Vea? Guiar, no resolver, porque sí se trata acerca de poderlos ayudar a ellos a encontrar soluciones versus darte la solución, porque ya sé a dónde está, ¿vea? Y solo es de que la digas, pero necesito que ellos lo articulen. ¿Vea? Más allá de dar una solución, es validar o validar el camino estratégico en particular. El rol del docente está en obviamente siempre estar abierto a las posibilidades, no hay una sola forma de solventar, o sea, la manera en la que nosotros lo hicimos incluso en la agencia no es la única manera de hacerlo, es simplemente la solución a la que llegamos, pero he visto durante los años muchísimas otras maneras que lo pudimos haber hecho de la mano de las ideas de los estudiantes y la verdad que son unos genios, ya cuando realmente se ponen con la mentecita full en esto y ya cuando lo ven con un rollo de que esto ya está resuelto, quiero ver qué tanto me pego a eso, es súper cool verlos como tratar de resolver con algo ya práctico. El objetivo central es hacer preguntas, como les decía, es pues que ayudarlos a ellos a que se cuestionen, a que cuestionen el proceso, a que cuestionen sus decisiones estratégicas en el camino y que entre ellos se pongan a prueba. ¿Vea? Finalmente, con la presentación de la propuesta real al cliente que hicimos, el objetivo es mostrarle solo una solución viable y los puntos en común que tienen sus propuestas con esa propuesta final. ¿Ya? Y ya puntualmente los resultados, pues obviamente que hay un sinfín de soluciones. Este ejercicio está diseñado para poder evaluar y cuestionar diferentes alternativas que presentan los diferentes grupos, abrir una discusión, ¿verdad? Que ellos puedan ver las opciones que presentan los otros grupos y poder cuestionar, bueno, ¿y esto funcionaría? ¿O qué tanto? ¿O qué tanto más presupuesto necesitamos? ¿O qué tanto más equipo necesitamos para poder lograr algo? Y pueden evaluar las propuestas de los demás y ver qué realmente se podría implementar ya en la vida real. ¿Ya? Entonces, de mi parte, yo cierro con esto, ¿verdad? Que es la presentación de ese caso final que se hizo con el cliente. Se hizo una plataforma para mujeres, donde era un blog, donde se creaba contenido que iba más allá de los productos y sigilosamente ahí poquito a poquito iban apareciendo expertos,
como en ginecología o en dermatología, cosas que realmente hable acerca de, uno, cosas que le interesan a la mujer y dos, cosas que estuvieran apegados a los productos del cliente. Y ahí sigilosamente iba apareciendo publicidad dentro de esa página web o dentro de ese blog que sí hablaba de productos puntuales de la distribuidora. Y la verdad que en el camino hemos logrado resultados súper cool con los alumnos que van mucho más allá de la propuesta que le habíamos hecho al cliente. La verdad que si tuviera chance de volverlo a presentar ahora con todos esos insumos, otra cosa fuera. Así que esa es mi ponencia, espero les haya gustado. La verdad que es una experiencia súper enriquecedora poder ver problemas que tú has tenido a través de los ojos de tus alumnos. Así que los invito a que hagan eso. Gracias, María José. Bien, bueno, vamos a tomar unos minutos, ya estamos sobre la hora, pero sus preguntas o comentarios también son importantes. Yo me he permitido, pueden escribir si quieren en el chat sus preguntas o comentarios. Yo quiero compartir un resumen literalmente de 30 segundos de lo que pues, nuestros colegas nos han compartido sobre su experiencia diseñando talleres. Primero, que es súper importante tener claros los objetivos del taller, es decir, qué vamos a hacer con los estudiantes, qué queremos lograr en esa clase y con esa intervención. Luego creo que hay un factor común que todos han compartido y es la importancia de tener como un conocimiento previo o unos lineamientos previos también, ¿verdad? Conocimiento previo e indicaciones claras para los estudiantes para poderles entregar un reto práctico, ¿verdad? O sea, ellos van a estar ahí trabajando. Luego me pareció muy importante también lo que mencionaban de ir alternando los tiempos, ¿verdad? De ir distribuyendo los tiempos y de cambiar rápidamente las actividades. O sea, en un momento estamos exponiendo, en otro momento ellos están creando y en otro momento estamos discutiendo sobre los aportes. Y hay aquí algo que también apareció y es estos ejercicios dentro del taller que fomentan la coevaluación. O sea, ya no es solo el docente dando retroalimentación, sino todos compartiendo sobre las soluciones que se fueron creando en ese espacio. Creo que esos elementos en el diseño de talleres son bastante importantes. Gracias por compartir. No sé si alguien tiene una pregunta. Puede levantar la mano en la plataforma. Yo tengo una pregunta. Bueno, muy puntual. Pero Gino tiene también otra pregunta. Así es que primero Gino. Gracias, Karen. Mire, antes que nada el comentario. Todos los expositores a mí me han abierto los ojos en una cantidad de técnicas que a veces uno como que cae siempre en lo mismo. Entonces, de verdad, me han abierto los ojos en muchas técnicas. Algunas he usado, pero me quedé encasillado en ellas y no he evolucionado. Y otras que realmente nunca las había considerado. Entonces, más que pregunta, bueno, sí es una pregunta. Quería saber si inclusive yo te lo estuve preguntando por el chat, Karen, si es posible que nosotros podamos contar con las presentaciones, no solo con el video, sino la presentación, porque en algún momento tú te acuerdas de algo y vas y buscas rápido la presentación y no tienes que andar corriendo, adelantando, retrocediendo el video. Y lo otro, si fuese posible, ese resumen que tú hiciste de 4 puntos, tenerlo en una slide que nos sirva de guía. Se los digo porque yo hablo mucho en clase, yo me emociono, cuento experiencias que yo sé que enriquecen también porque son experiencias que tienen que ver con la clase, como dijo Marlon, que me pareció buenísimo eso que él comentó. Pero a veces como que puede ser que me extiendo mucho en contar la experiencia. Entonces, esto me puede ayudar a mí a establecer los límites que necesito para no perder la atención de los alumnos. Hay una brecha generacional muy grande. Estamos hablando de alumnos de los 20 años con un ancianito de 56 como yo. Entonces, a mí me preocupa bastante eso, el que en algún momento ellos lleguen a perder la atención, ya sea en taller o en clases. Lo bueno de los talleres es que como hay más dinámica, como que son un poquito más divertidos. Pero también he recibido a veces críticas de que como que mis talleres llega un momento que llegan a ser más de lo mismo y es lo que no quiero hacer. Entonces quisiera saber si podemos contar con eso porque de verdad esto ha sido muy ilustrativo, al menos en mi caso. Gracias, Gino. Sí,
las presentaciones ya las tenemos, todos nos las compartieron antes, así que sí se las podemos compartir. Y yo puedo compartir también el resumen. Yo más bien quería preguntarles cuál es su proceso creativo para construir los talleres, porque uno tiene el contenido, o sea, a mí me pasa a veces que yo tengo el contenido, pero mi proceso creativo para volver el contenido en un taller es muy tedioso y muy doloroso y a veces muy frustrante. Esa es mi pregunta para ustedes. Carolina se tuvo que desconectar, pero no sé quién quiere empezar. Majo, Marlon, Lili. A ver, yo te puedo contestar. Quizás una de las cosas que a mí en lo personal me sirve o me ha servido muchísimo es primero poniéndome de verdad en el plan súper empática en los zapatos y en los sentimientos de los estudiantes. O sea, ¿qué realmente les gustaría a ellos hacer? ¿Cómo quisieran invertir también el tiempo de la clase? Una de las cosas que me pasaba muy al inicio es que yo abordaba mucho contenido en clase y los talleres los hacían ellos solos en casa. Entonces nos dimos cuenta y ellos también, o sea, era como, Billy, pero queremos tenerla a usted aquí, ¿verdad? Queremos hacerlo con usted. Entonces, definitivamente que, como decía Majo, el cortar los contenidos en pequeños trozos y hacer talleres cortos. No tienen que, o sea, depende obviamente del contenido, pero a veces estos conceptos se pueden manejar con talleres cortos y los bichos se van a acordar más de la experiencia que de qué significa composición, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, una de las cosas que yo hago es revisar bien el contenido, fraccionarlo en periodos, digamos, en chunks, como dijo Majo, y tratar de diseñarle un taller que aplique ese conocimiento puntualmente, para no hacer un taller tampoco muy largo y profundo que al final ya ni se acuerdan de los contenidos. En mi caso, quizás eso te puede responder o les puede responder. Yo quisiera agregar que tenemos que aprender a consumir todos los elementos de la cultura pop que ellos consumen. Y eso nos ayuda a cerrar la brecha generacional. Yo también soy un ancianito de 45 años, Gino, no estás solo, no estás solo. Y yo lucho por cerrar la brecha generacional consumiendo sus contenidos, las series que ellos están viendo, la música que ellos escuchan, los youtubers que miran, todo. Ha habido clases donde me han enseñado a usar las redes sociales que usan. Ellos me han enseñado a mí con el fin de entender que lo que probablemente subjetivamente, porque el arte en ese momento es subjetivo, no somos profesores de arte, pero partimos de ese arte, es subjetivo, que a mí tal vez no me parezca estético como a ellos les parece, ¿verdad? A mí no me parece estético Bad Bunny, pero a ellos les parece estético Bad Bunny. Pero al entrar en ese mundo, los comprendo. Yo personalmente los comprendo y entiendo que en mi época era otro tipo de Bad Bunny, y ellos tienen al suyo, tienen a su psicólogo, a su filósofo. Entonces, para mí era Vico Sí, en mi época, por ejemplo. Ellos tienen a Bad Bunny y yo lo entiendo, ¿no? Lo entiendo. Y ahora esa brecha se cierra y me es más fácil crear y co-crear junto a ellos cuando la brecha está cerrada. El general también, sí, lo vi. Bien, bueno, muchas gracias a Marlon, a María José, a Billy. Bueno, Carolina se tuvo que desconectar. Yo sé que pues a mí ayer me tocó sufrir con mis 10 minutos de presentación también, así es que gracias por el esfuerzo.
queremos darles un diploma que dice así: la Escuela de Comunicación Mónica Herrera otorga el presente diploma. Este es el de Marlon Martínez, pero abajo está el de María José, el de Billy y el de Carolina. El presente diploma a Marlon Martínez por su participación como ponente en el primer encuentro de docentes Mónica Herrera Mesa Abierta, extendido en Santa Tecla a los 13 días del mes de julio del 2022, y está firmado por Nicole, nuestra nueva directora académica. Ahí está el de Marlon, el de María José Bustamante, se lo voy a mandar por correo electrónico, y el de Billy Panameño. Muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación, por resumir sus conocimientos y experiencias en 10 minutos. Y bueno, a todos los demás por haberse conectado, que tengan buenas noches